Y entonces ahora se acercan sus discípulos. En Lucas capítulo 7, eh, permítanme, Lucas capítulo 11, perdón, en Lucas capítulo 11, y dice que se acercan y les dice, Señor, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos a orar. Si lo trasladáramos a este tiempo, yo les diría que es como que alguien que quiere ser el mejor jugador de fútbol se acercara a Messi, a Ronaldo o a cualquiera de sus estrellas favoritas de fútbol y le preguntara y le dijera, mira, ¿y cuál es tu clave para ser tan buen jugador? O como que nos acercáramos a un compañero de estudios para quienes están estudiando aún y le dijéramos, mira, ¿y cuál es tu clave para sacar las mejores notas? Y hemos visto también que, por ejemplo, ahora salen y dicen las 10 claves de Steve Jobs para tener éxito en la vida. ¿Por qué lo hacen? Porque Steve Jobs ha demostrado con frutos, o demostró con frutos, mejor dicho, que podía construir una empresa muy exitosa como Apple, o las claves de Sam Walton de Walmart, o las claves de, de Jeff Bezos de Amazon, o cualquier otra persona destacada en cualquier área de su vida. Nos gustaría saber. Y de igual forma los discípulos se acercan con Jesús. Y entonces en este capítulo 11, él da una primera clave, porque después vamos a ver en Mateo 6, que él vuelve a dar, amplía lo que está dando aquí en, en Lucas 11 y les dice, muy bien, les voy a dar las claves de la oración. Y lo vamos a ver primero aquí en Lucas 11, porque Lucas 11 es como cuando nosotros vamos a estudiar y entramos al primer nivel. Les dije, miren, ahorita no les voy a dar álgebra, cálculo, trigonometría, no, se las voy a poner fácil, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque pensamos, es que yo quisiera buscar a Dios, pero qué difícil ser cristiano, es que ya luego me van a empezar a prohibir cosas, me van a empezar a poner cargas. Y eso no es seguir a Dios, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios no quiere venir y cargarnos. Y yo lo decía en una oportunidad cuando estaba más joven, y así bromeo siempre, digo, pero cuando estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia, yo a veces escuchaba tanta prédica y decía, por ejemplo, los mandamientos, ¿verdad? No robarás, no matarás, no codiciarás, y le empiezan a llenar a uno de normas, de mandamientos y de cosas, y uno dice, no puedo cumplirlo. Pero entonces viene Dios y dice, tranquilo, eh, esto es progresivo, porque dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así como un padre, por ejemplo, una madre, no le exige al bebé recién nacido, a ver, mijo, usted que acaba de nacer, vaya y prepárese su comida. Imagínense a una madre haciendo eso, sino que está en una etapa en la cual le va enseñando, le va dando comida de acuerdo a su edad. Cuando empieza a dar los primeros pasos, le tiene paciencia y ve que camina mal y no se para y le dice, no puedo creer, bebé, que usted no pueda caminar bien. Y entonces eso nos abre una personalidad de Dios y de Jesús, que la encontramos más adelante en Hebreos, cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino que uno que fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado, pero como él padeció todo, ahora él nos entiende. Como cuando tenemos un amigo que ha pasado por situaciones similares a las nuestras y nosotros llegamos, fíjate que me pasó esto. Yo te entiendo, o sea, a mí me pasó en una oportunidad y yo sé cómo se siente eso, porque lo ha vivido. Y dice la Biblia que por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, también Jesús padeció de carne y sangre para entendernos
a nosotros. Pero muchas veces en nuestra vida, nosotros nos hemos topado con personas que, ay, fíjate que te quiero contar algo. Ah, sí serás. Ah, otra vez. Ah, pero tenías que ser. Y entonces uno pierde la confianza de acercarse a esas personas porque en lugar de encontrar la ayuda que necesita en ese momento, encuentra palo, encuentra acusación, encuentra un rechazo y encima de que uno ya se sentía mal, se termina de sentir peor. Pero dice la Biblia que Jesús no es así, sino que dice la Biblia que Jesús dice, por lo tanto, dice Hebreos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y entonces nosotros llegamos delante de Dios y decimos, ay Señor, mira, te quisiera comentar algo. Y Dios ya lo sabe, ¿verdad? Porque Él es omnipresente y omnisciente y Él todo lo ve. Como cuando Adán y Eva habían pecado en el huerto, que Dios desciende al huerto y Él ya sabía que habían fallado, pero así desciende al huerto y le dice, ¿dónde están hijos? Él quería escucharlo de su boca, pero Él ya lo sabía. Y así muchas veces, como cuando llega un enfermo delante de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino a la gente que está alrededor de él y hoy que en las redes sociales se hable tanto de los haters famosos, ¿verdad? Yo me imagino a todos los haters de Jesús diciendo, Jesús, es obvio que recupere la vista. ¿Acaso no estás viendo? Pero ¿por qué Jesús se detiene a preguntar? Porque Él desea escuchar de nuestra propia boca muchas veces y que nosotros nos acerquemos delante de Él. Entonces dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y el oportuno socorro es el de Caín, cuando Dios se le aparece y le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes resistirlo, le dice. Entonces viene Dios y le está dando una oportunidad antes de que mate a Abel. Y así viene Dios con nosotros. Ese es el oportuno socorro. Llega sobre nuestras vidas, pero como nos han pintado un evangelio de cargas, de normas, de cumplimientos religiosos, entonces sentimos desconfianza. Y si tenemos la imagen de figuras de autoridad sobre nosotros o personas que nos han dicho, ah, la otra vez vos tenías que hacer, nos da desconfianza acercarnos delante de Dios, pero entonces viene ahora Dios y dice, acércate confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y entonces viene Dios y no nos va a medir con la misma medida, sino que dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si tú estás empezando a buscar a Dios y que te quieres acercar a Dios y estás empezando en el caminar de Dios y de pronto alguien religioso se acerca, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes vestir así, no puedes hacer allá. Eso es legalizar e imponer algo que ni siquiera el Espíritu Santo te está imponiendo en este momento. Es como que tuvieran una pareja, ¿verdad? Y le dice, es que usted me tiene que besar, es que usted me tiene que abrazar. Eso no se pide, no se exige, fluye cuando la relación es cordial. Y lo mismo es con Dios. Entonces Él va a esperar que las cosas fluyan. Y entonces no está esperando que tú te acerques perfectamente delante de Él, sino que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Si vuestros pecados fueren rojos, dice, como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve, dice. Entonces él no está diciendo, a ver, cuando ya te hayas arreglado, ya estés mejor, ores 10 horas al día, ayunes. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, tienes sed, tienes necesidad, necesitas de Dios. Acércate confiadamente a alguien que te va a entender y que está así con los brazos abiertos y te dice, así como el padre aquel del hijo pródigo que le dice, hijo, yo salía todas las tardes a ver, esperando el momento en que tú vinieras y estuvieras aquí conmigo.
Y le da un abrazo y no le importó que viniera sucio, oliendo a cerdos, dice la historia del hijo pródigo. Y lo abrazó y le dice, cámbienlo, pónganle el mejor vestido, hagamos fiesta. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él. No está viendo nuestra condición, sino está viendo nuestra necesidad y nuestra fe. Y dice la palabra que si alguno viene a mí, dice, yo no le echo fuera, dice. La gente se asombraba de Jesús y decía, ay, ya vieron, ahí está Jesús. Si supiera que este es un gran mafioso, estafador, es un publicano, es un aquí, es un allá. Esta mujer es una mala mujer la que le está lavando los pies. Jesús lo sabía, pero Jesús no impedía y no impide y no ha impedido que nosotros aún en medio de toda la suciedad de nuestra vida con la cual el enemigo nos quiso dañar y contaminar, nos podamos acercar hoy a Él y podamos cambiar, dice, pasar de muerte a vida. Y entonces aquí viene Jesús y dice, bueno, claro que sí, les voy a enseñar y se los voy a poner light, se los voy a poner sencillo. No les voy a exigir como aquel bebé de que ya sean un experto caminador, que sean un corredor olímpico. No, si están aprendiendo a caminar. Y entonces viene aquí en Mateo y dice, bueno, ¿ustedes quieren aprender a orar? Van a orar así, dice Lucas. Y yo estoy leyendo acá esta Biblia, que es la versión de las Américas, que dicho sea de paso, es una de las versiones que dicen más apegadas al texto original, que cuando comparamos, por ejemplo, con la Reina Valera 60, la Reina Valera 60 tiene más elementos, pero que en realidad en los textos originales no están. Y entonces notamos que aquí viene Jesús y dice, se los voy a poner sencillo. Y dice, cuando oréis, dice, y aquí empieza a enseñar. Si lo pasáramos a este tiempo, es, ustedes quieren tener las claves de Sam Walton para triunfar en el negocio, quieren las claves de Jeff Bezos para ser exitosos en la vida, quieren los tips de Messi o Ronaldo para ser el mejor jugador de fútbol, aquí les van. Y eso está haciendo Jesús y les dice, quieren la clave para tener éxito en su vida espiritual, aquí les va y se las voy a poner sencilla. Y dice, cuando oréis, decid, y aquí viene algo muy lindo que a mí me gusta mucho, y dice, Padre, dice. Miren lo primero que enseña Jesús en la oración. Y por eso cuando hablamos de la oración que Jesús enseñó, hablamos del Padre Nuestro. Y lo hemos oído tanto, dice el famoso Padre Nuestro, y que muchas veces hasta lo sabemos de memoria. Pero que este Padre Nuestro, que está aquí en Lucas, es más sencillo en los textos originales al Padre Nuestro de Mateo, como Dios diciéndome, a ver, bebecito, le vamos a empezar dando compotía para que lo pueda digerir bien. Ya después lo pasamos al siguiente nivel. Y el primero que habla es Padre. Y la semana pasada hablábamos con Nani y Jessica de que Dios quiere que nosotros lo conozcamos como Padre. Y es el primer elemento de la oración de Jesús. Muchas veces conocemos, yo les contaba parte de mi testimonio, yo les decía, miren, he conocido a Dios como proveedor. Cuando uno decía, ay, ¿ahora qué voy a hacer para pagar esto? Y viene Dios y un negocio, una situación donde envía la provisión. Sanador, de pronto en alguna oportunidad padeciendo, llega un hermano a orar por mí, me lava los pies y conozco a Dios como sanador. Y así les podría ir diciendo, fortaleza, amigo, consolador. Pero cuando llegamos a la parte de Padre, empezamos a asociar muchas veces, como decíamos, figuras paternas que tal vez no son las más adecuadas. Muchos no quieren saber de papá. Y sobre todo porque la figura de papá es una de las figuras más difíciles, porque la mamá siempre está presente. Muchas veces el padre se puede ir, estar ausente, abandonar a la familia, dejar solamente embarazada a la mujer, después desentenderse totalmente de todo. Y por eso vemos más madres solteras que padres
solteros. Es muy raro ver un padre soltero, pero vemos más madres solteras. Entonces, la figura paterna ha venido a ser una figura dañada y entonces en la cual empezamos a asociar y entonces decimos, ah, no, yo asocio padre a algo negativo. Pero entonces viene Dios y dice, ahora quiero que me conozcan como padre. Y lo primero que dice la oración que Jesús enseña, ¿quieren orar? ¿Quieren tener todo éxito en su vida ministerial, en su vida sentimental, familiar, de negocios, en todo? Porque dice la Biblia, dice más adelante el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice. Así dice la Biblia. Y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces viene y dice, Padre, dice. Es lo primero que dice Jesús en la oración. Y dice, santificado sea tu nombre. Y esto es tremendo porque eso nos habla, cuando hablamos de santificado, nos habla de santidad. Y la santidad es un término que significa apartado para o apartado para Dios. Y el apóstol Pablo habla cuando le escribe a Timoteo, que dice que si alguien es reclutado, dice, en el ejército, no se enreda en los negocios de la vida, sino que es fiel al que lo reclutó para seguir el ejército. Entonces esa santificación significa, bueno, me voy a apartar para Dios, voy a empezar a apartarme para Dios. Aquello que yo sé que a Dios no le agrada, que nosotros lo sabemos porque tenemos una conciencia y también hay un Espíritu Santo que nos redarguye, porque a veces hacemos algunas cosas y está la alarma, ¿verdad? El semáforo en rojo para que no pasemos y muchas veces nos vamos y otras veces decimos, ay, no, no, mejor no lo voy a hacer, ¿saben? Porque yo quiero agradar a Dios, quiero que esto tan rico que siento aquí, porque así es como decía uno de mis pastores, cuando el Espíritu Santo está contento con nosotros, nos hace fiesta adentro. Y entonces nosotros sentimos algo aquí de gozo, de paz en medio de la tormenta. Ahí pueden haber dificultades por fuera y muchas veces nos pueden decir, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sos responsable? Bien, sí soy responsable, pero yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y aún de la muerte me ha de levantar. Él tenía su confianza depositada en Dios y entonces esa paz no la queremos perder haciendo algo que desagrada a Dios. Porque cuando hacemos algo que desagrada a Dios, entonces esa felicidad, ese gozo, esa vida abundante viene y se contrista dentro de nosotros. Entonces, en esta oración, el famoso Padre Nuestro dice, Padre, y después dice, santificado sea tu nombre. Nos habla de una santidad, de apartarnos para buscar a Dios. Y después dice, venga tu reino, dice. Eso nos habla, un reino habla de autoridad, habla de rey. Es como que dijéramos, que venga la autoridad de, pensémoslo así, de Estados Unidos para nuestros países latinoamericanos. Eso no es solo un ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que así sea, pero es pedir, venga el reino, que venga la autoridad, pero que junto con esa autoridad viene todo un sistema de organización, de administración, de beneficios. Miren ahora en medio de la pandemia, por ejemplo, con lo de la vacunación, ¿cuántos que dicen, como quisiéramos que la organización que tiene ese país en la vacunación viniera para acá? Porque aquí todavía no hay vacunas. Entonces, venga tu reino. Y sigue diciendo acá, por eso les digo, acá está más sencillo en esta versión del Padre Nuestro. Y dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. No, usted aquí ya dejó de ser espiritual, se carnalizó porque ya empezó a pedir cosas materiales. No, es que usted puede pedir paz, gozo, felicidad, pero pedir algo material, que usted quiere un carro, que usted quiere no sé qué, no se puede pedir. Fíjense que más adelante dice el Señor en otro pasaje, dice, si ustedes permanecen en mí, dice,
Y si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, dice. ¿Y qué es lo que quieran? Es lo que quieran. ¿Qué quieres hoy en tu vida? A veces hay cosas, por eso les digo que a veces hay cosas que deseamos. Y dice que el deseo cumplido, dice, es regocijo para el alma, dice en un proverbio. Pero la esperanza que se retarda, dice, es aflicción. Cuando a veces tenemos un deseo y no lo vemos cumplir y vemos que pasa el tiempo, nos empieza a entristecer. Y Dios quiere venir y cumplir. Entonces dice, el pan nuestro de cada día danos hoy, dice. Pero aquí llegamos a algo muy especial y tal vez el día de hoy no vamos a poder ver todo lo de la oración, pero vamos a ir aterrizando ya con estos puntos principales que Dios quiere dejarnos hoy. Y es esto que dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Tan bonita que iba la oración, ¿verdad? Eso de pedir, darnos el pan nuestro de cada día. Todos como cuando estamos en las iglesias, ¿verdad? Y gritan, preach, pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque es algo que nos gusta, ¿verdad? Miren, Dios quiere que pidamos lo que sea. Amén, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a esta parte donde dice, y perdónanos, primero es un reconocer que nosotros necesitamos el perdón de Dios. Fíjense que en recursos humanos pasa algo muy interesante y yo antes no lo entendía porque cuando uno va a una entrevista de trabajo, muchas veces le hacen la siguiente pregunta y es, mencióneme 3 fortalezas y 3 debilidades. Y cuando a mí me hacían esa pregunta en mis primeras entrevistas, yo decía, y voy a usar algo muy latino, perdonen, es una palabra muy, muy latina, pero yo decía dentro de mí, por baboso, si voy a decir mis debilidades, ya no me van a contratar porque aquí vengo a presentar lo mejor de mí. Pero más adelante me tocó compartir con varias personas de recursos humanos que estaban a cargo de los procesos de reclutamiento y personal en varias empresas. Y entonces yo dije, yo quiero saber por qué siempre preguntan esto. Y yo les pregunté y les dije, miren, ¿por qué preguntan debilidades si se supone que uno va a presentar lo mejor de uno para que lo contraten? Y me responde una persona que trabajaba para una empresa muy importante acá en Guatemala, que es de cementos, y me dice, ¿sabe por qué? Me dice, porque si uno puede identificar su debilidad, entonces lleva la mitad del camino para poder corregirla, dice. Y porque ninguno de nosotros es perfecto, dice. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas que necesitamos mejorar, pero si nos dicen, ¿cuáles son sus debilidades? Ah, no, yo soy perfecto, olvídese, si hasta la aureola me sale cuando voy caminando. Ahí esa persona fracasó porque no es capaz de ver ni siquiera frente a sus propias narices que necesita. Y entonces aquí en la oración de Jesús, que es una de sus claves, él dice, y perdónanos. Y entonces ese perdónanos es un reconocer y decir, no, yo reconozco que todavía me falta. Todavía tengo esto, todavía tengo lo otro. No soy perfecto, amo a Dios, estoy caminando y trato de esforzarme. Y de verdad tal vez no estoy como aquellos grandes impíos que completamente no quieren saber nada de Dios, pero sí tengo cosas que rendir. Uno de mis pastores tenía una frase muy graciosa también, que decía, el que no es gordo es chibolón, decía él, dando a entender que el que no falla en una, falla en otra. Hay algunos que son buenos para algo dentro de las empresas, pero tienen debilidad en otras, donde otra persona los complementa. Entonces, en esta oración hay un reconocimiento de decir, perdónanos. Es reconocer y decir, Señor, que hemos fallado. Señor, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces dice, yo no he hecho nada. Pues por lo mismo.
porque tenía que haber hecho algo bueno, y como dice, usted mismo dice que no ha hecho nada, ahí falló, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero lo que viene después, ahí pareciera que nos sacaron de kinder, decimos acá en Guatemala, o de los primeros grados de estudio, y de pronto como que nos meten a la universidad de la vida espiritual, porque dicen, perdónanos, bueno, ahí todavía lo reconocemos, y está bien, Señor, perdóname, pero lo que viene después dice, porque también nosotros hemos perdonado a los que nos deben. Un momentito, Señor. Y aquí rápido ponemos nuestra barrera muchas veces y nos cerramos. Para usted es muy fácil decirlo porque a usted no le hicieron todas las cosas que me hicieron a mí. Sí, para usted es muy fácil hablar porque no le ha tocado compartir con la persona que me ha tocado compartir a mí. Y empezamos a poner nuestras excusas y nuestros razonamientos de por qué no perdonar. Y entonces, algo que me ayudó mucho a mí para perdonar fue entender y analizar cómo era que Dios perdonaba. Fíjense que, y con esto voy a ir ya concluyendo, para dejar el tiempo a la oración y el tiempo de administración que viene con Jessica, pero fíjense que yo llegaba delante de Dios y decía, Señor, es que como soy cristiano, tengo que aguantar y perdonar y que me agarren de trapo chuco y que me humillen porque tengo que perdonar y que la gente se aproveche de mí, que haga lo que quiera porque tengo que perdonar. Y entonces ese era mi concepto de perdón. Y entonces yo llegaba delante de Dios y le reclamaba, le decía, Señor, es que mira lo que me están haciendo y mira lo que me está pasando y mira, hasta muchas veces, y lo voy a decir con, con total libertad, ¿verdad? Que hemos escuchado casos de relaciones tan tóxicas, ¿verdad? Donde, ¿y usted qué está haciendo? Y con quién está hablando? ¿Con quién está escribiendo? Puede llegar a un nivel de toxicidad y a veces no solo a nivel de pareja, a veces hasta a nivel de trabajo, ¿verdad? Y entonces a veces creemos que perdonar implica eh, pasar soportando esa cruz toda una vida. Y entonces yo me recuerdo que en una oportunidad de esas en las cuales yo me sentía muy mal delante de Dios y decía, bueno, pero como soy cristiano y como amo a Dios y como quiero agradarlo, entonces voy a perdonar otra vez. Y yo creía que perdonar era perdonar y seguir estando ahí. A ver, péguenme acá, ahora otra vez acá y vuelvan a pegar de este lado. Y a nadie le gusta, pues es algo que no es tan agradable. Y entonces me habló Dios como cuando Dios nos habla a nuestro corazón y me empezó a hablar, pero fue algo bien especial y bien fuerte. Me dijo, perdoné yo a Adán y Eva cuando pecaron contra mí. Yo me quedé así, ¿verdad? Como decía Chespirito, ¿verdad? Chanfle. Que, cómo nos confronta Dios a nuestro corazón. Y entonces yo le dije, Señor, sí los perdonaste, le dije, porque Dios perdonó a Adán y Eva. Y luego me habla el Señor a mi corazón y me dice, y les devolví yo el huerto. Y miren, de las veces que yo me he quedado frío, estático delante de Dios, y les devolví yo el huerto, yo me quedé. No supe qué responder, tardé como 3 segundos en procesar como aquellas computadoras antiguas con Windows 95 que costaba que arrancaran y se quedaran ahí procesando. Y de pronto reaccioné y le dije, no, Señor, no se los devolviste, le dije. Y luego visualicé alrededor de Dios y me imaginé a un grupo de personas diciéndole, a ver, Señor, no que eres tan bueno, no que predicas de que hay que perdonar y todo. ¿Y qué pasó con el huerto de Adán y Eva? Pues, y entonces entendí que el concepto que muchas veces hemos tenido de perdón
no es el concepto que Dios tiene. Pero entonces nos lleva el concepto de perdón a un concepto donde es más fácil de sobrellevar y donde es que Dios quiere que nosotros estemos. Y después viene y me vuelve a hablar y me dice, perdoné yo a Sansón cuando pecó contra mí. Ahí estaba Sansón. Juega, que te juega, como aquellos que vaya, pues mira, de veras, ya, no va a volver a pasar, vaya. Paz, sí, paz, arreglémonos, pues, vaya, está bien. Ya no más, vamos a caminar bien. Y otra vez Sansón. No, señor, vaya, ahora sí, te prometo, esta vez sí. Y otra vez Sansón. Y entonces dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso me impresionó porque cuando yo estaba ahí y me dijo, yo soy lento para la ira y grande en misericordia, pero aún yo, dijo Dios, que soy lento para la ira. No me quedé ahí, que jugaran conmigo como que, como que mi vida no tuviera valor. Porque cuando Dios habla del cumplimiento de los mandamientos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo podemos amar al prójimo si muchas veces los que no nos amamos somos nosotros mismos? Nos agarran como trapos sucios. Y ahí estamos nosotros porque tenemos que perdonar. Y entonces viene Dios, y yo me imagino a Dios, lo están agarrando de trapo sucio, Sansón. Ahí está, que lo retuerce, que juega con él, y ahí va otra vez con Dalila, y todo el mundo alrededor esperando y viendo, ah, no, pero es Dios, lo tiene que perdonar, hasta que Dios dice, no va más. Y eso es lo tremendo de Dios, porque también en la misericordia de Dios nos hace entender que también con Dios no se juega, y que Dios es un Dios de amor, pero también puede ser fuego consumidor. Y entonces cuando Sansón está ahí jugueteando, viene Dios y dice, esta vez saldré como las otras. Y cuidado, porque cuando él dijo así, Dios se había apartado de él. Entonces viene Dios ahora y nos dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, pero nos da un nuevo concepto de lo que ese perdón significa. Ese perdón significa no atropellar tu dignidad como persona, porque ni a un Dios, yo le decía una vez a una persona, le decía, ¿tú crees? Le digo, le decía a esta persona, que si tú llegaras delante de Dios, así, maltratando, insolente, de una forma tal vez abusiva, con toda la misericordia de Dios y con todo lo bueno que es, Dios se va a quedar solamente así. Ahí está Sansón, el ejemplo. Y ahí está Saúl, y podríamos citar muchos casos más. Pero entonces eso nos pone un equilibrio que nos da un temor reverente hacia Dios, que nos viene a dar el equilibrio en la misericordia de Dios, en un temor reverente, decir, uy, Señor, ayúdame, porque no quiero que esta sea mi última oportunidad. Entonces, hoy no vamos a avanzar más porque el tema es muy amplio y podríamos seguir. Eh, Tal vez lo último que podríamos decir acá, dice, y no nos metas en tentación. Dice que Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado por sus propios deseos, dice. Pero entonces Dios lo que hace, dice, es que juntamente con el problema, dice, dará la solución. Y, y yo creo que hoy, para concluir, es un momento en el cual eh, nosotros podamos acercarnos delante de Él. Yo quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos para poder, para no distraerte, para poner tu atención en Dios. Y estamos ya terminando el día de hoy y quisiera pedirle a Dieguito si puede poner su música de fondo o su guitarra y que en este momento tú
eh, puedas acercarte delante de Dios